Fundado en los años 80 como muestra de cine mexicano, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara celebra su edición número 39 entre el 7 y el 15 de junio de este año. En esta emisión, Leonardo García Arzao y yo revisaremos las películas iberoamericanas que han pasado ahí y que han sido premiadas en esta importante fiesta del cine, conocida desde el año 2005 como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. También repasaremos la trayectoria del director brasileño Karim Ainuz y hablaremos de la reciente edición del Festival de Cannes. Y como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos. Acompáñanos. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan a una emisión más de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, ¿y tú? También, muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar de, pues, no, el festival no el más antiguo de México, porque antes fue el Festival de Acapulco, la muestra de Acapulco, que ya desapareció. La reseña. La reseña de Acapulco, que sí. En su momento concentraba luminarias y era muy glamurosa. Sí, era muy glamuroso, pero el festival más longevo, sin duda, ha sido el de Guadalajara. El de Guadalajara, y que pues ha sido referencia desde su fundación. El 86. Hasta el momento, ha tenido distintas etapas. Y muchísimos directores. Y muchísimos, tú entre ellos. Yo entre ya ellos. Nos contarás Sí. cómo fue tu experiencia durante tu gestión. Pero bueno, sí, cualquier director que aspira a que su película sea vista en un festival serio, importante, recurre ya sea a Guadalajara o a Morelia, que es otro de los más establecidos, pero que es mucho más joven, es un festival mucho más joven. Más ¿no? joven, sí. Sí, Guadalajara se fundó gracias a la iniciativa de Jaime Humberto Hermosillo. El crédito le corresponde a él porque él formó un grupo. Él llevaba muy poco tiempo viviendo en Guadalajara, pero inquieto como era, dijo, vamos a hacer un grupo de cineclub. O sea, él fundó un cineclub que se llamaba Cine y Crítica. Y ahí estaban, entre otros, Guillermo el Toro, un jovencito, que hasta la fecha entusiasta. Es muy vocal en su apoyo al festival. Exacto. ¿No? Estaba Daniel Varela, Margarita Sierra, Ana María Saetel, entre otras personalidades de Guadalajara, que asistían a sesiones. Era un grupo muy entusiasta. Y de repente de ese grupo surgió la inquietud de hacer un festival. Entonces fueron con Raúl Padilla, que en ese entonces era director de algo llamado DICSA, Difusión, Investigación, etcétera, en la Universidad de Guadalajara, y él dijo, bueno, vamos a hacerlo. O sea que la voluntad política surgió de Raúl Padilla. Hasta el año pasado que murió. Falleció, sí. Sí. Y entonces se realizó en 86. Me acuerdo, éramos 6 los críticos invitados. ¿Quiénes más? Eran de países extranjeros, estaban el canadiense Robin Wood, el norteamericano Elliot Stein, el gringo Elliot Stein, el español Diego Galán, Emilio García Riera, Eduardo de la Vega y yo. Y los cineastas, o sea, se invitaba a los cineastas que presentaban sus cortos, básicamente eran cortos, porque era la peor época del cine mexicano. Es lo que te iba a decir, en el 86. Era un páramo, no había nada. No, todavía estaba a punto de darse el nacimiento del primer llamado nuevo cine mexicano. Porque han habido muchos nuevos cines mexicanos. Hasta el 89 y 90 sí. Fue cuando se dio el cambio. ¿Y entonces no había largometrajes concursantes? Casi no, casi no. Me acuerdo que la mayoría de lo que veíamos eran cortos. Entre ellos, Doña Lupe, de Guillermo el Toro, que si hubiera habido premios, hubiera sacado algo, pero no había premios en ese entonces. No era competitivo. No. Era la muestra. Una muestra. Así se llamaba. Era una muestra, sí. Y fue hasta el 2005 que se convirtió en festival. Esa es una inquietud de Raúl Padilla, que siempre dijo que muestra era muy chiquito. Había que pensar grande. Era un festival. Y la verdad que sus años de muestra fueron muy amables. Fue un festival muy como de boutique, ¿no? Porque era un grupo muy controlado de invitados, que nos movíamos todos al mismo lugar. Me acuerdo que había visitas al lago de Chapala y todos cabíamos en un autobús, ¿no? Y en camionetas, y cosa que
desapareció en cuanto se volvió un monstruo, ¿no? Sí, es que es un festival que por un lado es muy grande, sí. Y además creo que sigue siendo un mercado de cine Hay muy mercado importante. de cine, creo sí. que Cosa que ningún otro festival tiene. Exactamente, Sí. sigue siendo creo que el festival que concentra eso, ¿no? Sí. Y bueno, tiene secciones internacionales, Iberoamérica ya es de lo que vamos a platicar. Sí. Y por otro lado ha habido como obstáculos o tropiezos en el establecimiento de una sede, ¿no? A mí me ha tocado eso, sí. A ti también, por supuesto, bueno. En donde ha sido difícil concentrar a los asistentes en una sede. Vamos, es que sí hay algo importante en establecer rutinas para un festival, sí, ¿no? En donde tú claro. sabes que te puedes desplazar y demás. Ya en estos últimos años cuentan con un monstruo de infraestructura que es la Cineteca. La Cineteca, sí. Aún todavía no es suficiente como para que se sienta un festival dinámico en el sentido de que no hay lugares en donde quedarte alrededor, ¿no? No, es muy lejos la diferencia entre la zona hotelera, donde están los principales hoteles, y la Cineteca. Y Guadalajara es enorme, Guadalajara es una ciudad, para quien no haya ido. 40 minutos Sí. de coche. Exacto. Entonces sí es un desplazamiento que te cuesta, ¿no? Pero bueno, ahí hemos estado el plan era todos. que se iba a construir todo un centro cultural alrededor de la Cineteca, que iba a haber hoteles, restaurantes, cosas que hasta la fecha no ha sucedido. Pues ojalá suceda, porque sí son buenas pantallas, está muy bien. No, está muy bien. Está muy bien y Cineteca, eso sí. era un problema, sobre todo para la prensa, para los críticos que claro. íbamos y teníamos que ver a veces las funciones en condiciones no ideales, cosa que es injusto Cuando para se las hizo películas en mismas. el Expo, con todos los años que se hizo en la Expo, ¿te acuerdas que entraba el ruido de la conferencia de la zona contigua? Sí. Sí. Y eran sillas de salón, ¿no? Sí, no estaba butacas. muy cerca de los hoteles. Sí. Me parece que es una frivolidad decir que está cerca de los hoteles, pero bueno. Pero es práctico. Es práctico, sí, es práctico y también porque los festivales son una comunidad, ¿no? Entonces te gusta encontrarte siempre a la misma gente para comentar las películas, es parte de la vida misma de un festival. Sí. Que es por lo que también ha sido difícil establecer un festival aquí en la Ciudad de México. Existe el Festival de la UNAM, el FICUNAM, que padece un poco del mismo problema, ¿no? Para quienes están como audiencia cautiva en la UNAM, pues es maravilloso. A mí siempre se me ha antojado a veces ver películas, pero para la ciudad es un área muy pequeña, ¿no? Sí, sí. Y bueno, han sido diversas administraciones. Los que más han durado, el más longevo como director ha sido nuestro director en TV UNAM, Iván Trujillo. Él estuvo 8 años, creo que es el récord. Después le sigue Jorge Sánchez. Jorge Sánchez fue el que primero lo dirigió cuando en el cambio de muestra a festival. Fue el primer director. ¿Tú en qué periodo estuviste? Yo estuve en el 97, solo un año. No podía yo aguantar más, porque un trabajo muy estresante. Sí, nos has Nunca platicado. conocí más trabajo más estresante que ese. Y era un año donde además no había qué escoger. O sea, las películas que estaban eran las que se exhibían, que eran 8 o 9, y eran las únicas que se habían producido. No había que escoger y decir esta sí, esta no. Era una muestra casi como tal, aunque ya... De todo lo que se producía. Sí, ¿no? es que estaba a punto de despuntar la nueva etapa del cine mexicano, justo en esos años. Como ¿qué películas recuerdas que eran notables? Pasamos Sexo, Pudor y Lágrimas, de Antonio Serrano. Que fue el gran éxito. Que fue pues una de las más taquilleras hasta la fecha. Hasta la fecha está entre las más taquilleras, sí. Tanta era el hambre del público mexicano de ir a ver algo que no fuera cine de ficheras, ¿no? Sí, claro. Claro. No por demeritar la película, pero pues sí fue. Y bueno, invitados internacionales siempre ha habido, desde sus orígenes, estaban Diego Galán y Robin Wood y tal, pero después ya fueron directores, han venido de todo. Almodóvar estuvo cuando lo dirigió Susana López Aranda, vino Almodóvar con Marisa Paredes, Chema Prados, hubo toda una cosa de Almodóvar, porque además es muy difícil, a él no le gusta viajar. Como Mike Leigh, yo fui una vez que estuvo Mike Leigh, que también es un caso de director súper arisco y que no le gusta ir a ningún lado y tal cual. Recuerdo que había incidentes, contaban, esto ya es trivia, ¿no? Que no le gustaba ir a las fiestas, se quedaba en el camión esperando a que ya regresaran para que lo volvieran a llevar a su hotel. Pero pues estaba también ese año, estuvo Michael Nyman. Nyman, sí. Nyman vivió en México un tiempo, no sé si todavía vive en México, pero durante varios años estuvo residente, desde residente.
No, pero ha venido Karim Ainuz, de quien vamos a hablar, estuvo, Moncho Armendáriz, Fernando Trueba, se han hecho retrospectivas de estos directores. No, realmente ha habido una buena nómina de directores notables de Iberoamérica. Y ha habido directores y películas que ahí vieron pues la luz, ¿no? Y que muchos importantes. Debutaron ahí, desde Guillermo el Toro hasta Luis Estrada, hasta... Ernesto Contreras, tal vez, ¿no? Ernesto Contreras con Párpados Azules, sí. Hizo su debut en Guadalajara. Sí, han sido muchos los que han debutado. Porque además hubo un pequeño periodo de tiempo en el que no había nacido Morelia, y bueno, Morelia de todas maneras tardó mucho tiempo en consolidarse. Antes era un festival de cortometrajes, entonces bueno, claro, el destino obligado, primero, la primera parada siempre fue Guadalajara. Sí. Ahora ya pueden escoger los cineastas si quieren esperar hasta octubre o si quieren estrenarla ya. Sí, se movió la fecha, siempre Guadalajara era, comentábamos, en marzo, ahora es en estas fechas. Justo por eso dedicamos el programa a Guadalajara, porque coincide casi con la emisión de este programa. Empieza hoy. Ahora que empiezan los calores. Exacto. No sé en otros, pero bueno, en México estamos pasando por una ola de calor. Yo estuve hace 2 semanas en Guadalajara y es la primera vez que me toca estar en un lugar de 36 grados centígrados. ¿Están así? Sí. Pero bueno, se han presentado películas importantes para el cine mexicano, ¿no? Sí. No solamente dentro del contexto del festival. Por supuesto. De ida y vuelta de Salvador Aguirre, que es un director que no volvimos a ver nada de él. Y esa era una película muy interesante. Sobre la migración, ¿no? Sí, sobre yo me acuerdo de esa. De las muchas que vinieron después de los migrantes, esa era una de las más interesantes. Que recién volvía a su pueblo y lo que encontraba. Así es, sí. Que era Gerardo Taracena, si no me recuerdo mal. Así es, sí, era Gerardo Taracena. Sí. Y bueno, ha habido de todo. Bueno, ya lo veremos con nuestras favoritas, pero sí ha habido una... Rodrigo Pla, no sé por qué pienso en él como alguien que frecuentemente ha estado en Guadalajara, sí, ¿no? Frecuentemente ha estado. Estuvo con Desierto Adentro, estuvo con La Demora. Pues yo creo que La Demora era la favorita evidente. Había un elemento en el jurado al que yo le echo la culpa que fue a propósito, fue para demeritar al festival. O sea, no podía ser que el mejor actor fuera Kuno Becker y todos los premios eran que hay que explicar, hay que dar contexto. Se dieron los peores premios posibles para un festival. Se premió una película llamada Mariachi Gringo, que además era de un Tom Gustafson. Sí, pero era la visión más folclórica, exotista y demás que puede haber de México y de Guadalajara. De Marta Higareda. Entonces era inexplicable que ganó mejor actriz. Entonces, pues sí, al final había una incredulidad de todos, ¿no? Decíamos, esto no obedeció a una deliberación normal. No hubo mala leche. Y recuerdo a Rodrigo Pla preguntándose qué pasó. ¿Por qué había pasado? Sí. ¿Alguna otra película que, bueno, vamos a hablar de nuestras favoritas, pero a mí me gusta mucho el premio de Paula Markovich. Esta vez no la incluí en mis favoritas porque he hablado de ella en otras ocasiones, que es una película pues que se toma su tiempo en desarrollarse, que habla de la dictadura argentina, no es un tema propiamente mexicano. Paula Markovich es argentina, es guionista sobre todo, la guionista durante mucho tiempo de Fernando Imke, y este fue su debut como directora. Es una película que obtuvo uno de los premios. Uno de los premios, sí. Además es un festival en el que el premio de la prensa es muy apreciado, ¿no? Sí. El premio de Guerreros de la prensa, o sea, tiene mucho peso. Y también se da un premio LGBTQ+, premio que es el Mayagüel. Premio Maguey. Tienes razón, Mayagüel es el premio principal. El premio Maguey, que se ha dado desde algunos años hasta la fecha. Así es. Pues otra película que recuerdes que te haya dejado una buena impresión. Bueno, yo me acuerdo sobre todo de los primeros años porque eran más memorables, que además todos nos concentrábamos en el Hotel Lafayette, que quedaba a distancia de caminar del Cineforo, que era la sede principal. El Cineforo que está en el sótano de la torre de la UDG. Y sí convivías mucho con los directores porque estabas en el mismo hotel, o sea, era una cosa muy familiar. Sí. Y eso lo recuerdo con afecto, porque sí era como muy... de convivencia, de convivencia
a veces feliz, no siempre. No siempre, sobre todo cuando ya empiezan a reclamar los directores, ¿no? Y ahí los primeros que dimos premio fuimos los de la revista Dicine, que hacíamos Nelson Carros, Susana López Aranda y yo, y esa fue la primera instancia en que se dieron premio. Okay. Que me acuerdo que nos reclamaban porque siempre se lo dábamos a Ripstein. Entonces decían, ¿por qué a Ripstein? Porque es el grupo de García Riera, exacto, ¿no? Siempre había, supongo que esa sospecha, ¿no? Sí. Pero no, para nada. Sí nos gustaban las películas de Ripstein. Me acuerdo que le dimos el premio a La Mujer del Puerto, que fue la única vez que se exhibió antes de su reestreno reciente, ¿no? Sí, de la que hemos hablado hace poquito. Hace poquito, sí. Bueno, vamos al corte y volviendo ya daremos nuestras favoritas, tanto Fernanda como mías, de la programación premiada del Festival de Guadalajara. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta y dispuestos a dar nuestras favoritas de la larga, ya va a cumplir 40 años el próximo año. Entonces es una larga historia la del Festival de Guadalajara, pero estas son nuestras favoritas, escogiendo entre las películas premiadas. Y curiosamente coincidimos. De verdad que no nos cotejamos hasta que estamos aquí. Pero entonces coincidir es muy curioso. Yo quise poner 5 documentales, no se me hizo, me faltó uno que realmente me encantara. Entonces puse una ficción, pero básicamente son 4 documentales, ¿no? Sí. Perdón, sí, que además eso es algo interesante del festival, que no hace la distinción entre documentales y ficción a la hora de premiar películas, y eso es lo que nos ha permitido ver. También yo incluí 2 documentales, que pues sí, tal vez si no los hubiéramos visto ahí, bueno, no sé, no los hubiéramos visto en algún otro lugar. En mi quinto lugar es Quebranto, de Roberto Fiesco, que me gusta mucho. Es un documental sobre un personaje secundario, muy secundario del cine mexicano, un niño actor llamado Fernando García, más bien conocido como Pinolito, que hizo del niño que se pelea con otro en la secuencia de Caridad de Jorge Fons, que Fons sale en la película además para dar su opinión sobre el actor. Que es la mejor secuencia, es el mejor segmento de la trilogía, ¿no? Exacto. No, bueno, sin duda, Caridad es la que le da el realce a la película. Con Katy Jurado, ¿no? Con Katy Jurado. Y recorriendo el infierno burocrático. Sí. Entonces el niño que es golpeado es Pinolito, que creció y se volvió un transexual. Ya se cambió de nombre, ya falleció, se llama Coral Bonelli. Y además era un trabajadora sexual de la calle, ¿no? Una vida muy, muy accidentada, pero muy interesante, con la que Fiesco manifestó su pasión por el cine mexicano, algo que es conocido en Fiesco, ¿no? Su devoción al cine mexicano, y en este caso a sus personajes, digamos, marginales. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es una película que refleja mucho las pasiones de Fiesco mismo, ¿no? Su empatía hacia personajes que posiblemente en pantalla eran transgresores, pero que todavía la sociedad no los aceptaba como tal. Entonces, en la realidad eran más bien aislados, ¿no? Eran marginados. Sí, y es una película que tiene varios aciertos. Recuerdo un momento donde él, que era coreógrafo, era bailarín, le da chance de hacer una coreografía improvisada ahí en un establecimiento, no recuerdo, una peluquería, algo así. Y es un muy buen momento. Es una película que se me grabó. Ya, muy bien. ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿Se podrá ver? Sí, se puede conseguir, sí. Ojalá, hay que buscarla por ahí. Hay que buscarla. Sí. Y ha pasado por televisión. Ok. Sí. Mi número 5 es tu número 4. Mi número 4. La hemos comentado, creo que más que las de Ripstein. Es una película. Es que es excepcional, dado el gran número de películas que hay. Películas y documentales sobre personas con Alzheimer y lo dramática que es la situación. Es la única que yo recuerdo que realmente le da un giro y una perspectiva totalmente distinta a lo que, bueno, claro, es muy poderoso el tema, pero aquí hay otra cosa que es la reflexión sobre
la memoria, como a lo mejor en algunos casos muy concretos y muy específicos, perderla puede ser para la persona que la pierde casi un respiro. Un respiro, sí, porque, algo tranquilizador. Sí, que es Sí. un dilema muy perturbador que se plantea en la película. Es la Sí. propia Natalia, la directora, y su abuela, es quien va perdiendo la memoria porque va mostrando señales de Alzheimer, pero ella había sido activista. Activista de los desaparecidos. De los desaparecidos. Su familia había sido, sus hijos habían sido desaparecidos. Así es, los padres de la directora. La Entonces, directora, para sí. ella el recuerdo de su vida había sido muy amargo y muy doloroso. Y en los momentos en los que se olvida de eso, sonríe. Y entonces hay momentos, yo recuerdo momentos en el documental en el que vuelve a recuperar el sentido de quién es y de su identidad, Sí. y se le borra la sonrisa. Sí. Entonces es muy conmovedor y pues muy valiente. Muy bien hecho, o sea, el documental está muy sutilmente planteado, no es así de como el documental que vimos de Anaí Berneri, ¿cómo se llamaba? La memoria infinita. Maite Alberdi. Maite Alberdi, sí, que me parecía como más obvio. ¿No? Sí, no, aquí el trabajo era muy sutil. Muy bueno. Y además, pues, le dieron, fue premio compartido en un año en el que ganó otra película, me parece que Sí. Familia de Medianoche, que también es otro documental. también la tenemos. Entonces también, pues, es que destacar eso de Guadalajara, ¿no? Que tuvo el ojo de los jurados de ese año, que tuvieron el ojo para ver este documental, que pues yo no vi que tuviera distribución, es una pena. No, Ojalá. es cierto. Ahora presenta en este festival que empieza ahora, presenta su siguiente película, Natalia Pues Bruschi. habrá. O A ver, sea esperamos que no hayamos ya puesto demasiadas expectativas y ya no nos guste. No, estoy muy interesado en verlo. Bueno, entonces tu número 3, en tanto ya hablamos de tu número 4. Mi número 3 es la única ficción que puse, que fue Restos de Viento de Jimena Montemayor, que fue curioso porque yo estaba en el jurado de FIPRESI ese año y no veíamos nada. Estaba con Ernesto Díez Martínez y un italiano medio pesado, no diré su nombre, y no encontrábamos una candidata fuerte hasta que vimos Restos del Viento, ¿no? Entonces la recuerdo, entre otras razones, por eso. Y es una película sobre un tema que ya se ha vuelto común, que es el duelo. O sea, lo vimos en Valentina o La Serenidad, y que es un caso urbano de unos niños y una mujer cuyo padre, padre, ha fallecido, pero se maneja ambiguamente. Sabemos que está ausente, pero no sabemos exactamente por qué. Y Dolores Fonsi actúa muy bien como la viuda. Y la película, si mal no recuerdo, casi desde la perspectiva de la niña, ¿no? O sea, la cámara está puesta como si estuvieras ahí. Desde el punto de vista de los dos, tanto del niño como de la niña. Y es una película llena de aciertos. Hay incluso visuales. se sugiere, pero sugerido una presencia sobrenatural, ¿no? Sí, hay una especie de monstruo. Por lo mismo puede ser la imaginación de la niña, ¿no? Exacto. Sí, a mí Fotografía me gusta de María también. Seco, que era buenísima. Era justamente el tono de luz, de color que necesitaba la película. Y es muy, muy buena. También es otra película que no sé si se puede ver en plataformas, creo que no. Habrá que buscarla. Sí. ¿Tu tercera? No, mi cuarta es Maquinaria Panamericana de Joaquín del Paso, que es una película, es la primera de Joaquín del Paso. A mí me gusta mucho porque captura muy bien este tono absurdo, pues casi buñueliano, de personajes que se quedan atrapados en una fábrica. Después de que muere el dueño de la fábrica, pues entran en huelga, deciden no irse hasta que se les compense y demás, pero bueno, eso no es lo de menos, pero sí es lo que da pie a que se vuelva eso un micromundo, ¿no? En donde pueden salir, pero no salen por alguna razón. La maquinaria misma, el entorno mismo te está sugiriendo que son presas de toda esta vida ya totalmente hecha mecanizada, y tiene un tono que pues me parece que no consigue también en su siguiente película. Sí, todo entre humorístico y trágico, ¿no? Es muy acertada en ese balance entre lo cómico y lo horrible, ¿no? Y se forjan relaciones muy curiosas entre los trabajadores. Y pues ganó el premio Mayagüel, ¿no? Cuando fue, no recuerdo el premio. Bueno, ya para que haga bolas, pero fue una de las películas premiadas. Sí. Mi número 2, o sigue tu número 3. Pues es que ya nos desfasamos, pero no importa. Vamos. Sí. Bueno, di tu número 3. Mi número 3, pues es
Casi por temporada de Patos, digo, no es una película que volvería a ver y volvería a ver y volvería a ver, pero creo que sí es una película muy importante en el cine mexicano. Fue importante en establecer una diferencia en tono y en narración. Sí, digo, Fernando Eimke, pues era admirador de Ozu y de Jarmusch y de todos estos cineastas. Y se nota, y digo, no es fácil intentar, no es fácil a la hora de hacer cine poner en práctica esas influencias y que salgan bien, casi siempre salen mal. Claro. Estos momentos muertos y el paso del tiempo subjetivo, y creo que lo logra muy bien. Él mismo luego en otras películas suyas creo que intentó volver a hacer lo mismo que en Temporada de Patos, ya sin menos éxito, a lo mejor por el impacto que tuvo la película, pero bueno, es una película que se dio a conocer en Guadalajara. En blanco y negro, con muy buenas actuaciones infantiles, cosa que es también muy notable. Sí. Y me acuerdo que se esperaban una pizza y no. En un departamento de la unidad Tlatelolco, sí, unos niños que se quedaban solos, invitaban a la vecina, entonces llegaba el de la pizza, se ponían pachecos todos, y entonces ahí empezaba y al final resultaba también pues, un viaje en el tiempo y ellos mismos hablaban de cosas reprimidas y demás, tampoco era nada más verlos ahí echados, ¿no? Exacto. Sí. Ahora sí, tu número 2. Es tu número 2 también. Ah, mira. Familia en Medianoche. La vimos juntos incluso, sí, ¿no? Sí, allá. Sí, porque tú estabas en el jurado de Fipresi. ¿Sí? De Fipresi, yo estaba en el jurado de Fipresi. Sí. Que es una película, a mí me fascina, es una película tan dinámica, tan estrujante, nos mete en una ambulancia privada a lo largo de una noche. A lo largo de una noche en la Ciudad de México, que ya es como... Porque bueno, además siempre por fuera ha habido una crítica a las ambulancias privadas porque se dice que, pues, por un lado reflejan la ineficiencia del gobierno de tener suficientes y por otro dicen que son, pues a veces están manejadas por personas que no tienen, que se aprovechan de los pacientes. Pero lo que vemos en esta película es... Hay una empatía por parte de los que manejan esta ambulancia que de verdad te lleva, es muy conmovedora, pero a la vez es muy dinámica. Es muy trepidante, sientes el ritmo trepidante de ir hacia un accidente, lo cual en principio sonaría espantoso, pero son tan simpáticos además los miembros de la familia. Parecerían elegidos como de casting, ¿no? Son pero además como paramédicos son muy buenos. Sí, claro, pero además sirven también como terapia emocional, ¿te acuerdas? Sí. Había una chica que estaba como con problemas la golpeaba, ¿no? Sí. Y te dabas cuenta que ella se soltaba con uno de ellos, como que parecía, es decir, se soltaba emocionalmente, lo abrazaba, parecía que es la primera vez que alguien escuchaba sus problemas. Claro. Entonces, bueno, también tenía ese encanto y había los personajes en sus momentos fuera de trabajo, eran muy simpáticos, había un niño muy simpático, o sea, parecían realmente personajes elegidos para una película de ficción. Que de hecho se va a hacer una serie. Ay, sí. No sé qué va a pasar, todavía no pasa, ¿verdad? No, sí. Ojalá, pero bueno. Fue motivo de inspiración para una serie. Para una serie, sí. Y bueno, ya veremos. Y la número 1 mía es La Libertad del Diablo, de Bernardo González, que vaya, si hay una película que hay que escoger para una cápsula del tiempo y reflejar lo que es México ahora, yo escogería La Libertad del Diablo. Es sobre la... Bueno, es una serie de entrevistas de gente enmascarada, y la máscara es bastante ominosa, que se dedica o ha sufrido el crimen, ¿no? O lo ha perpetrado. Entonces eso es todavía más inquietante, porque empiezan a dar sus testimonios y tú no sabes si van a ser víctimas o perpetradores, pero es muy claro a través de los testimonios que incluso cuando son perpetradores son sicarios muy jovencitos, muy jóvenes, que ellos mismos ya no saben cómo salir del ciclo, espiral, y es un poco la tesis del documental, ¿no? Que no hay, bueno, claro que bueno, si te pones a hacer esta división maniquea entre buenos y malos, pues la puedes hacer, pero dado el sistema del narco en México, no es tan fácil. En su última documental, que es Una jauría llamada Ernesto, que también la preguntó allá, la presentó allá, pues trata el mismo tema, ¿no? De chavitos que pues no tienen ninguna oportunidad en la vida y de pronto tienen la oportunidad de tener un coche nuevo a los 12 años, ¿no? Sí. Pero si yo lo hubiera metido, pero dije, ya le he hablado tanto de esa película, pero qué bueno que tú la mencionas, porque es otra también... de nuestras favoritas. Sí. Esa sí se puede ver en Netflix, segurísimo. Claro. Y bueno, tu número 1 es también una película que me gusta mucho. Sí, fíjate que la volví a ver porque dije, no vaya a ser que es estas películas que en el recuerdo se sostienen bien y luego las vuelves a ver y no.
Y no, me pareció otra vez excepcional. Es la primera y única película de Gabriel Ripstein, hijo de Arturo, que habla de un chico traficante de armas, que es este actor. Cristian Ferrer, exacto, que pues en una operación de la DEA, que supuestamente no es la DEA, pero bueno, están a punto de matarlo, pero se hace amigo del policía que falla el tiro, que es Tim Roth. Entonces es una especie de road trip de los dos, en donde van tejiendo una especie de amistad, o eso es lo que uno cree. Muy endeble. Muy endeble, bueno, porque se van salvando la vida mutuamente, ¿no? Aparece Noé. También eso me pareció de esa película notable. Noé Hernández como el tío del muchacho, que se ve que es una gran escena esa. Sí, porque se ve que él es el capo de un cártel importante y maligno y demás, pero la escena lo muestra lavando platos, es decir. Sí, lavando trastes. Toda la escena, toda la idea que tenemos, pues, estereotípica del narco que vive así, pues aquí no, pero de todas maneras, siendo el gran actor que es Noé Hernández, pues sabes que no importa que esté haciendo lo que sea. Es una amenaza. Es una amenaza y la escena lo confirma, ¿no? Y el final es muy inquietante porque te das cuenta de que nada es lo que parecía. Se nota la influencia de Michel Franco, que es su productor, en tanto hay esta frialdad, ¿no? Esta frialdad tanto, sobre todo en esa última secuencia, con Eleanor, que interpreta a la esposa de Tim Roth, en donde todo toma un giro y tú eres un espectador en la vida cotidiana de una pareja y todo lo anterior toma otro sentido y es devastador, ¿no? Y es también también es un pincelazo muy preciso de la realidad mexicana. Exacto. Pues bueno, estas fueron nuestras favoritas de las películas que han sido premiadas en el Festival de Guadalajara, pero no se vayan porque cuando regresemos vamos a hacer un repaso por la filmografía del director brasileño Karim Ainuz. Vamos a presentarles el In Memoriam, recordando a las personas que fallecieron en este último mes, y les vamos a presentar una cápsula del Canal 22, una entrevista con la actriz chilena Antonia Segers a propósito de la película Los domingos mueren más personas. No se vayan. Y bueno, ahora vamos a revisar la filmografía de Karim Ainuz, director brasileño, de padre argelino y madre brasileña, que se ha vuelto caballito de batalla de festivales. Cada una de sus películas tiene generalmente una muy buena promoción a través de los festivales. En Cannes ha estado desde Madame Satá, desde su primer largometraje, estuvo en Una cierta mirada, que es una muy buena película. Pues sí, ¿no? Para hacer una ópera prima es deslumbrante. ¿No? Y además ya como que ahí aparecen los temas que va a tocar en la mayoría de sus películas, ¿no? Que son las vidas de personajes, poco hablando como lo que decíamos de Fiesco, ¿no? De personajes en su momento transgresores, marginados, discriminados, que de todas maneras luchan en contra de esos prejuicios, se abren paso y son recordados como quienes abrieron la brecha para algo, ¿no? Que es el caso del personaje central. Madame Satá, que es travesti, ¿no? Eso es su base para pertenecer a Trabaja en un cabaret, en un bar y demás, y se enamora perdidamente de un chico que resulta no ser muy beneficioso para él. Y pues sí, varias veces es encarcelado y es maltratado y demás, pero al final se basa en una historia real, ¿no? Por eso cuento todo esto. Al final es recordado como un personaje legendario, ¿no? Legendario, quien por primera vez en un carnaval de Río aparece vestido totalmente como un personaje, que es Madame Satá, que es en honor de la película de Cécile B. DeMille, Madame Satán, ¿no? Sí, es impresionante la puesta en escena, todo lo, te digo, para hacer su primera película, sobre todo porque luego hay unas que no son tan deslumbrantes, ¿no? Claro, es un director desigual, hay que decirlo. Sí. Yo no vi El cielo de Sueli, ¿tú sí? Yo sí la vi y es una película que ya en una escala mucho menor toca un tema pues semejante, que es el de una mujer que regresa a su ciudad natal pequeña con un hijo, ella creyendo aún que se va a poder reunir con el padre del niño, y cuando se da cuenta de que no es así, pues la pasa mal. Entonces, desde un muy buen espíritu ella no se quiere prostituir y por lo tanto organiza una rifa alrededor de
ella es el premio. Es como una especie de no. Ella tiene claro la connotación de la prostitución, sobre todo para su familia, lo que significaría y demás, y de todas maneras es maltratada. No tiene un final feliz, pero a mí me parece muy honesta. Es una película que muestra esta empatía de Kairi Maynooth con sus personajes. Puede ser hasta una comedia si se mira de cierta manera, pero siempre hay algo desencantado y amargo, ¿no? De cómo ven a los demás. De las siguientes dos no las viste, ¿verdad? Ni yo tampoco. No, Playa del Futuro sí la vi. No, pero viajo porque preciso. Regreso porque te amo. No, ¿Sabes no qué? Que sí, las intenté ver en plataformas, pero no están. Es toda una cosa con esto de las regiones, que es muy desesperante, que a veces es más fácil, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Ver películas. Ilegalmente. No iba a decir eso, pero también. De otros países, de otros países me refiero a europeas y estadounidenses, que películas latinoamericanas. Es muy desesperante esto de la escasez de plataformas que proyectan cine. Que es cine latinoamericano. Pues vamos al mercado. Bueno, no hablamos el mismo idioma porque, bueno, es portugués, pero pues de todas maneras, sí. La que sí vi fue Playa del Futuro, donde aparece un muy jovencito Wagner Moura. Ah, mira. Sí, y también es una historia de amor. Fíjate que es muy curioso porque, bueno, resumo la premisa, es Wagner Moura es un salvavidas en una playa, no puede rescatar a... hay un ahogamiento, no sé si así se dice, pero bueno, no puede rescatar a un chico. El amigo del chico pues se queda muy trastornado y entonces ellos dos empiezan a tener una relación. Y de pronto parecería que va a ser una película totalmente erótica, es decir, que pues da para eso, y no, entra mucho más profundo a la vida de los dos personajes. Es muy conmovedora. Esto sucede en Alemania, entonces uno de ellos tiene que regresar. Entonces sí hay un dibujo de personajes que te lleva pues de formas bastante, sí te atrapa. El personaje de Wagner Moura es muy buen actor, lo sabemos, pero además no tiene este tipo de, no son estos personajes que se explican a sí mismos, que eso me desespera, sino que todo el tiempo te vas dando cuenta de su enamoramiento, de su decepción. Él es a la vez alguien que está escapando de su propio drama familiar y lo logra a partir de secuencias en las que Moura prácticamente no habla, pero que se ve que Ainus lo puede llevar a un buen lugar. Es una buena película. ¿Me gustó? Sí, me gustó. Falta en la filmografía que tenemos un documental que yo vi sobre el aeropuerto de Berlín, Tempelhof, que está muy bien. Es un documental que, te digo, es la cosa diversa de Kairi Maynooth, que es muy interesante cómo puede cambiar de registro, de género y de manera muy fácil. Es un documental sobre un aeropuerto que Hitler lo hizo crecer hasta ser el aeropuerto más grande del mundo. Luego pasó a ser el aeropuerto de Berlín Este, con lo cual ya nada que ver. Ya todo el mundo usaba el mucho menor Tegel. En fin, es un muy buen, interesante documental sobre un aeropuerto. Sobre un aeropuerto que se usa un poco, bueno, según no la vi, pero leí sobre ella, se usa como refugio de inmigrantes, ¿no? Van y duermen a veces ahí quienes no tienen en dónde dormir, que es como la mirada de Ainus siempre por los desprotegidos. Por los desprotegidos, sí. Y luego viene lo que me parece su mejor película de la fecha, que es La vida invisible de Eurídice Guzmán, que es un melodrama suntuoso, ¿no? Es un melodrama realmente conmovedor sobre dos hermanas, a quien el padre, que es un patriarca, les impide que se vean, ¿no? Sí, a partir de que una de ellas huye con un marinero griego. Que resulta ser mala persona. Y regresa el padre, pues la borra de la vida de la otra hermana. Entonces viven casi lado a lado, una creyendo que la otra ya se olvidó de ella y todas sus vidas. Creen que viven mejor. Sí. Una cree que la otra vive mejor. Y todo el tiempo extrañándose mutuamente. Sí. Y pues bueno, no les contamos el final. No hay precisamente una reunión, pero sí hay un llegar a términos con eso, pero por un lado es muy conmovedora, pero no es sentimental, ¿no? Es decir, no es esta cosa que te está queriendo sacar el chiste. Sí. Y sí, es como supuestamente la hermana que sí tuvo una vida, que sí logró tener una familia aceptada, porque ese caso es quizá la menos visible, pues la protagonista es la Eurídice, porque pues siempre vivió pues a la sombra este padre que literalmente la
bueno, no literalmente, pero metafóricamente la la anuló anuló. de la vida de la otra hermana. Sí. Es muy, muy bonita película. Ganó en Cannes el premio de la sección Una cierta mirada, que ahí fue donde se lanzó al mundo. Sí. Sí. Muy, muy buena película. No, lástima que no se puede ver. ¿Tú dónde la viste? Yo la vi en, pues no sé si está bien decirlo, pero por ahí. Sí, ¿qué es lo malo que nos obligan a la delincuencia? Así es. Y Pero luego, a lo mejor en otros países sí se puede ver de manera legal. De manera legal. Sí. También vi Marinero de las Montañas, que es un documental pues autobiográfico, es la búsqueda del propio Karim Aynús de su padre argelino. Ajá. Un viaje a Argelia, en donde reconstruye la relación trunca que tuvo con su madre, con su madre brasileña, y la reconstruye a través de cartas, a través de fotografías, y pues está bien, digo, no la voy a minimizar, ¿no? Pero bueno, pues es una mirada mucho más personal, pero por supuesto tiene interés. El padre se regresó para pelear en la famosa guerra de Algeria. Sí. Entonces, bueno, ahí por un lado está mirada de admiración, pero siempre un cierto resentimiento por el abandono hacia su madre, ¿no? Siempre la empatía. Él siempre se dirige en segunda persona, como si la película estuviera hablada hacia su madre, como si estuviera teniendo una interlocución con su madre, pues lo que te habla de esta identificación con ella y del extrañamiento, claro, y de la sensación de abandono por el padre ausente. Yo vi Firebrand en Cannes hace 2 años y es una muy buena película histórica. Se sitúa en la corte de Enrique VIII con su última mujer, con Catherine Parr, y la pobre tiene que aguantar a un rey ya devastado por la sífilis. En fin, ya ha hecho y además es un personaje ruin, o sea, es Jude Law. Es Jude Law, además irreconocible porque está gordo, deforme, con las piernas todas amoladas. Muy buen papel. ¿Y ella es Alicia Vikander? Sí, me temo que sí. Porque es una actriz que a mí siempre me resulta desabrida. Después me enteré que originalmente iba a ser Michelle Williams el papel y no pudo por cuestiones de horario y dije, hijo. Hubiera sido ideal. Hubiera sido excelente, sí. Alicia Vikander a mí nunca me ha convencido, pero bueno, la película está muy bien hecha y es una respuesta, ahora que se desató la controversia de por qué un francés como Jacques Audiard hace una película mexicana o sobre México, pues ese caso también, ¿por qué un brasileño hace una película británica? ¿No? Es la misma libertad. No, bueno, pues es que ese criterio ya ahorraría, no sé, cuántas películas, ¿no? Sí, no, y lo hace muy bien, la película es estupenda. En términos formales, tiene una fotografía de Hélène Loubet, que es su fotógrafa ya constante, y es y como lo hizo Kubrick de manera pionera, las luces de las velas son la fuente de iluminación, en fin. Y después Lubezki de manera suicida. Exacto. Y es una película, te digo, que se deja ver muy... Y que además es raro que el género histórico acabe siendo algo más vivo que... Sí, claro. Que lo que luego se hace todo tieso, ¿no? Exacto. O sea, la busqué, bueno, por y mar y tierra. desapareció después de su pase por sí, Cannes. Que pues uno supone que habiéndose exhibido en un festival como Cannes y siendo actores. con actores importantes, que eso casi siempre es como lo que garantiza la distribución. Sí, difusión y no se vio. ¿Y tú viste ahorita en tu Acabo estancia de ver en Cannes? el estreno de Motel Destino y me temo que es la menos afortunada de su filmografía. Es un triángulo amoroso tipo El cartero llama 2 veces, un amponcito por un error no se despierta porque lo encierran en el Motel Destino, que es el lugar donde ocurre todo, y no puede llegar a una operación que iba a hacer con su hermano y el hermano muere, entonces lo busca la banda a la que él pertenece para matarlo. Y él se refugia en el motel, cosa que es bastante absurdo porque al motel acuden muchos de la banda. Entonces, en fin, y él se enamora de la cuidadora, que es la amante del dueño. Ya. Entonces, entre los dos fraguan el posible asesinato del marido y hacerse cargo del motel. Pero no cuaja. No. Y la película es muy obvia, cosa que es rarísimo, porque si algo ha demostrado Aynús en su filmografía es sutileza. Es un director muy sensual, ¿no? Y aquí todo es obvio. Algo muy raro. Bueno. Sí, yo estaba muy desconcertado viendo la película,
porque no tenía las cualidades que yo esperaba en la película, ¿no? Habiendo tan buenas predecesoras. Predecesoras, sí. Esperemos que... Un traspié, pero bueno. Ya estamos de vuelta en la sección In Memoriam, en la que recordamos a personas del gremio del cine recientemente fallecidas. Esta vez, por suerte, no son muchas, como ha sucedido en otros meses. Una de ellas es una directora experimental argentina llamada Narcisa Hirsch. Yo no conozco su obra. Yo tampoco, me temo que lo experimental, si de por sí no vemos el cine argentino comercial, mucho menos vamos a ver el cine experimental. Sí. Y de quien sí conocemos su obra es de Verónica Toussaint, una actriz que murió muy joven, a los 48 años. Yo la recuerdo por Oso Polar, que era su papel que le ganó un Ariel la mejor actuación. Así es. Sí, es también la película por la que la recuerdo, pero tenía mucha presencia, era conductora, era presentadora, ahora que murió se veía como mucha gente la recordaba por actividades que yo no seguía. Sí, claro, pero en televisión tuvo un papel muy evidente, muy... Sí, muy presente. Dice? Muy popular. Muy popular, era muy popular también en programas de radio, que a la vez se transmitían en internet, en fin. Lo que nos llamó la atención es pues lo joven que era, ¿no? Murió de cáncer de mama. Y a continuación veremos la cápsula hecha por Canal 22, que es una entrevista a la actriz chilena Antonia Segers sobre su participación en la película Los domingos mueren más personas. El 2023 fue un año soñado para la actriz chilena Antonia Segers, pues protagonizó 2 proyectos que le valieron varios reconocimientos internacionales y que este año aún tienen impacto. El Conde, dirigida por Pablo Larraín, retrata al expresidente chileno Augusto Pinochet como un vampiro. Esta es una sátira mordaz sobre la dictadura, sobre el abuso de poder, sobre los líderes que buscan perpetuarse en el poder. No hay un país que no tenga un vampiro de ese tipo. Y creo que a la medida que uno deja de mirar a la cara a esos personajes, uno se enfrenta a que las historias se repiten. Lucas. Hace apenas unos meses estrenó en la Ciudad de México uno de sus más recientes trabajos. Se trata de El Castigo, dirigida por Matías Bizet, una película filmada en una sola toma. La historia gira en torno a una familia que viaja por carretera. A manera de castigo, simulan dejar a su hijo en medio del bosque. Avanzan unos pocos metros, pero cuando vuelven a buscarlo, el niño ha desaparecido. Mientras más pasa el tiempo, las cosas se complican. Matías, cuando terminó de estudiar cine en la universidad, su primera película, siendo él muy joven, se llamó Sábado y era un plano secuencia, que también me invitó a participar. Y él dice que él siempre había quedado con muchas ganas de volver a hacer un plano secuencia, pero nunca había encontrado una historia que filmada en plano secuencia fuera una mejor historia. Hace unos días presentó en el Festival Internacional de Cine de Cannes el filme Los domingos mueren más personas. La película gira en torno a David, un joven judío de clase media, corpulento, homosexual y con miedo a volar, que regresa de Europa a Buenos Aires por el fallecimiento de su tío. En este viaje, David se entera que su madre ha decidido desconectar el respirador de su padre, lo único que lo mantiene vivo desde hace años. Es un proyecto argentino dirigido por Yair Said y lo celebro y lo aplaudo porque es un proyecto que quiero mucho y quiero mucho al director también, a Yair, como que me gané un amigo en ese trabajo, así es que estoy muy contenta que ese pajarito empiece su recorrido en Cannes. Hace muy poco terminó de filmar la película española Los Tortuga, dirigida por Belén Funes, un proyecto que está en proceso de postproducción. La carrera de Antonia Segers está estrechamente ligada a la de Pablo Larraín. Juntos han trabajado en filmes como Tony Manero, Postmortem y El Club. Esta última es una dura crítica al encubrimiento de la Iglesia Católica a sacerdotes acusados de abuso de menores. Pero no se vayan, porque al regresar les daremos 2 visiones del recientemente concluido Festival de Cannes. Una que es la experiencia que tuvo nuestro
compañero Jean-Christophe Bergeon a través de una cápsula, y también Leonardo, que acaba de regresar de ahí, nos contará su experiencia, y también para finalizar el programa les daremos nuestras recomendaciones. En Cannes 2024, el cine iberoamericano fue tan discreto en selección oficial que la nueva película Transmitzva del reconocido cineasta argentino Daniel Burman solo se programó en el cine de la playa. Las selecciones paralelas fueron un poco más generosas. Así pudimos ver el documental esotérico y casi antropológico Ha quedado Seu de Eric Rocha y Gabriela Carneiro da Cunha en la quincena de los cineastas. Misma sección que invitó a la muy experimental Los Hiperbóreos de los chilenos Cristóbal León y Joaquín Cosiña, conocidos por su ópera prima La Casa Lobo, a la película portuguesa A Sabaña y a Montaña de Paulo Carneiro y a la argentina Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado de Hernán Rosselli, curioso relato en el negocio de la quiniela clandestina. En esta sección, la divertida y entrañable Volveréis del español Jonas Trueba ganó el premio principal, el Label Europa Cinema. Ce film parle aussi de la fidélité. En la Semana de la Crítica también la creación latinoamericana se llevó las principales recompensas, gracias a la muy conmovedora brasileña Baby, de Marcelo Caetano, que ofreció el premio a la revelación actoral a su protagonista Ricardo Teodoro, y al muy intenso e incómodo retrato argentino Simón de la Montaña, de Federico Luis, que ganó el gran premio de la sección. A new cinema that can be able to incorporate different people with different mental physical conditions. México fue representado por jóvenes cineastas invitados en la Cinefundación, competencia entre escuelas de cine, y en la Semana de la Crítica, sección donde el Festival de Cine de Morelia presentó una vez más una función especial. El estar en el festival más importante del mundo, aunque no esté en competencia, se siente una satisfacción. En funciones alternas, Valentina o la Serenidad, la segunda película de Ángeles Cruz, fue presentada en la sección Pantallas Junior, y Zapatos Rojos de Carlos Eichelman Kaiser en Visiones Sociales. Yo creo que todos los festivales son territorio sagrado porque impulsan una película, o por lo menos impulsan un cine complicado de pantalla, y eso siempre hay que celebrarlo, ¿no? Terminamos con la competencia oficial de esta edición 77, en donde el brasileño Karim Ainus presentaba su decepcionante Motel Destino. Uma série de filmes sobre personagens fraturados por diferentes razões, e eu acho que o que a gente viveu no Brasil nos últimos 4 anos foi uma guerra. Os últimos 4 anos de governo anteriores ao Lula. La presidenta Greta Gerwig y sus jurados otorgaron con gran inteligencia el premio a Mejor Director al portugués Miguel Gomes por su muy poética película Grand Tour, libre, atrevida, divertida y lírica. It's about the stubbornness of women and the men being cowards. But there was no story, it was this anecdote. So we decided to create an original script from this departing point. La película que prendió el festival, la francesa Emilia Pérez, que se desarrolla en México, recibió un muy merecido doble reconocimiento, el premio del jurado. J'ai lu un roman de Boris Razan qui s'appelle Écoute, et dedans, il y avait un chapitre qui parlait d'un personnage de narco qui voulait changer d'identité. Et c'était pas développé dans le roman, alors je me suis permis, moi, de le développer. Voilà, c'est venu comme ça. Mais c'est venu d'abord sous forme d'opéra. Enfin, je pensais que c'était un opéra. Me ha llamado la atención lo arriesgado que es Jack, quien además nunca se repite en sus películas. Él siempre está tratando de explorar mundos nuevos. Lo que marca su estilo es justamente que no existe. O sea, que cada película es un universo diferente. Además, recibió el premio de interpretación femenina atribuido a sus 4 actrices, la mexicana Adriana Paz, la dominicana Sui Saldana, la chicana Selena Gómez y la actriz trans española Carla Sofía Gascón. Pocos actores y actrices tienen la oportunidad de poder interpretar un personaje de estas características. Creo que no podía dejar pasar la oportunidad. La mexicana Adriana Paz ya ha coronado Mejor Actriz en Morelia, nominada al Goya y galardonada con 3 premios Ariel, se vuelve la primera actriz mexicana consagrada en Cannes. No recuerdo algo que haya sido como
un obstáculo, ni siquiera el idioma, ¿sabes? Que de pronto yo pensaba, ¿cómo va a ser comunicarme con Jacques, que yo no hablo francés? Nos comunicábamos de pronto en inglés. Llegó un momento en el que ya pudimos como poder comunicarnos incluso mirándonos, ¿no? Así como, creo que por esa cara creo que no le gustó mucho. Pero no, ha sido un proceso súper lindo, muy disfrutable. Pues bueno, Leonardo, tú como Jean-Christophe estuviste en Cannes, así que no vamos a desaprovechar tu crónica. Mi experiencia que fue decepcionante porque el año pasado fue tan bueno el programa, fue realmente brillante, fue un año de esos milagrosos y este año fue todo lo contrario. Entonces sí, uno te llega con expectativas no cumplidas y eso es muy triste. Sí, el año pasado a estas alturas ya estábamos oyendo de Anatomía de una caída, de La zona de interés, de todas las películas Días Perfectos, de grandes películas, la de Kaurismäki, en fin. Y aquí, pues, sí fue una cosecha mala, no sé. Pero yo rescato dos de la competencia que tienen tema iberoamericano. Una es Emilia Pérez, de Jacques Audiard, un gran director que me gusta mucho su habilidad y que sí se aventó un giro, un brinco, ¿cómo se dice? A tres vueltas. Sí. Porque era un riesgo. Yo cuando leí de qué se trataba dije, uy, esto puede ser. Y no, es un musical sobre un narco que se convierte en mujer y que se transforma gracias a esa operación y se convierte en benefactora de los desaparecidos. Entonces parece así como algo absurdo, pero no, la película se cuenta muy bien, lo musical funciona, son canciones... Que el género musical es difícil, ¿no? Es difícil, y sobre todo en entrar en esa convención, sí. En ese contexto de narcos y tal, pero funciona, es lo más admirable de la película. Y las actrices fueron premiadas en grupo, ¿no? Sí, las 4 principales, que fueron Zoe Saldaña, que es la abogada, que lo hace muy bien a pesar de que es dominicana. Bueno, no es dominicana, pero su padre lo era, entonces su acento generalmente es dominicano, pero supo hacer un acento mexicano. Selena Gómez no, Selena Gómez habla como gringa, pochea, sí. Y luego está la principal, que es Carla Sofía Gascón, que es una actriz trans, primera vez que gana una actriz trans en Cannes, y Adriana Paz, que también es la primera vez que una actriz mexicana gana un reconocimiento de actuación en Cannes. Hay una pequeña coproducción mexicana en la película, entonces bueno. A cargo de Pimienta Films, de Nicolás Celis, sí es... Porque la película casi se filmó toda en Francia, cosa que la hace aún más sorprendente, claro. ¿No? Y decías de la otra presencia iberoamericana notable, sí, que era Miguel la de Gómez. Gran Tour de Miguel Gómez, el portugués, que me pareció deslumbrante. Es una película que merecidamente se llevó el premio a mejor dirección y es una película construida con una delicadeza y con un ingenio porque es un recorrido supuestamente ocurrido en 1918, pero las tomas de las ciudades asiáticas que recorren son actuales. Entonces es una mezcla muy, muy curiosa de tiempo y espacio en la persecución amorosa de un par de prometidos. Él huye de ella y entonces la primera parte se dedica a él y la segunda parte es la persecución que hace ella siguiendo sus mismos pasos. No, realmente muy notable película que ojalá se vea pronto. Por lo menos México, en una muestra. En una muestra o algo así, blanco y negro la mayor parte. No se desanimen por eso, porque luego... sí. Ya sabes. Sí. Pero sí, fue de lo que más me gustó en Cannes. Bueno, dos cosas que podemos que esperar y pues Emilia Pérez seguro se va a estrenar en México, ¿no? Sí. Bueno, pues no tenemos esta vez muchísimas recomendaciones, pero a mí sí me gustaría mencionar, quizá ya la están viendo muchos, porque ya recibió muchos premios en España el año pasado como la mejor serie española, que se llama La Mesías, de este mancuerna de directores conocidos como los Javis, Javier Ambrosi y Javier Calvo, que es una serie con un tono muy extraño. Al principio, por la premisa, pensarías que va a ser algo kitsch o campo, una comedia, y cada vez se decanta más hacia el drama. Es la historia de unas niñas que durante su infancia fueron pues prácticamente
prisioneras de su propia madre, que se vuelve una fanática religiosa, y las enseña a hacer videos que se vuelven virales, videos sobre el fin del mundo, videos milenaristas, pero bueno, en realidad pues lo que es el relato de sus infancias en manos de una mujer completamente loca, interpretada por Carmen Machi. En México se puede ver en la plataforma HBO. Max. Ya se convirtió en Max. Antes sí tuvo una época ser HBO, luego HBO Max y ahora ya solo es Max. Sí. Así es. Y pasó en San Sebastián como una primicia en la sección competitiva, fuera de competencia, no la vi. Porque a mí ver series en un festival no... Sientes que estás claro. De por sí, de entre dos películas, luego escoger entre una. Exacto, porque además pasan varios episodios y son 3 horas, en fin. Así es. Bueno, pero ya está en plataforma, por si gustan verla. Y con esto llegamos al final del programa. Gracias, Leonardo. No, gracias a ti. Y gracias a ustedes por una vez más acompañarnos aquí a Encuadre Iberoamericano, que como saben es una plataforma televisiva en la que buscamos dar visibilidad al cine iberoamericano, a sus directores, a las películas que se estrenan en festivales y que llegan a nuestros países. Nos vemos el siguiente mes, los esperamos. Cuídense mucho.